Vasily Vasilievich Kandinsky nació el 4 de diciembre de 1866 y falleció el 13 de diciembre de 1944. Su familia era de clase media alta. Pasó su infancia en Moscú y Odessa, tomó clases de piano y de violonchelo, estudió Derecho en la Universidad de Moscú, se casó con su prima Anna Chemyakina y fue profesor de la Facultad de Derecho. Le ofrecieron seguir trabajando como profesor en la Universidad de Tartu, pero lo rechazó para dedicarse al arte, luego de haber estado en la exposición de impresionistas. Al ver las obras de Monet y haber estado en el Teatro Bolshoi, luego de esto se fue a Múnich, donde estudió arte en una academia privada de Anton Asue, y en 1900 fue admitido en la Academia de Arte de Múnich. En 1901 fundó el grupo Phalanx, abriendo una escuela en la que daba clases de pintura. En 1902 expuso por primera vez en Berlín. Viajó por varios lados, como Italia, África, Rusia, y en 1904 expuso en Francia, en París. En 1903 se divorció de su esposa y se casó con la artista Gabrielle Münter. Viajó durante años y se fue a vivir a los Alpes. En 1909 fue presidente de la nueva Asociación de Artistas de Múnich. En 1913 escribió sus memorias y poesías. Al comenzar la Segunda Guerra Mundial, se mudó a Suiza con su esposa. Luego se separó de Gabriel y se volvió a casar nuevamente en 1917 con Nina Andreevskaya. Trabajó en la reforma del sistema educativo en las escuelas de arte y en 1920 fue uno de los fundadores del Instituto para la Cultura Artística. En 1922 se mudó a Alemania, donde dio clases para la escuela de Bauhaus, y en 1932 esta cerró y Kandinsky y su esposa emigraron a Francia, donde allí finalmente falleció. Vamos a hablar sobre las distintas etapas o facetas artísticas que tuvo Kandinsky. Sus primeras obras en su juventud fueron realistas y muy influenciadas por el fauvismo, sobre todo por el uso del color de forma intensa y de cierta forma apagada, que es la principal característica del fauvismo, lo cual lo hace bastante antinatural, así como hacía Matisse, que fue una gran inspiración para él. Además, en sus primeras obras usaba mucho el cubismo, pintando muchas formas geométricas identificables en sus obras y también ciertos recuerdos del puntillismo. Pintaba muchos paisajes, pero también recreaba en sus obras muchas tradiciones rusas en representación al orgullo por su nación. En su primera etapa, luego de esto, creó junto a Mark Ickley entre 1911 y 1914 una revista de arte llamada El Jinete Azul, que intentaba juntar noticias y reproducciones de los cuadros de la primera vanguardia para hacer reflexionar al hombre, hacerlo consciente de su vida interior, sus sentimientos y emociones más profundas que muchas veces es muy difícil conectar, liberar y darse a conocer con ellas. En esos momentos, Kandinsky estaba atravesando un proceso muy espiritual y filosófico, influenciado principalmente por la filósofa rusa Elena Blavatsky, muy reconocida por apoyar la teoría teosófica que planteaba que todo lo que existe es una creación que parte de la base de figuras geométricas creadas a partir de un solo punto y conjuntos de dichos puntos. Los libros de Kandinsky, de lo espiritual en el arte, y Punto y línea sobre el plano, fueron creados gracias a esta doctrina. Poco a poco fue eliminando las formas naturalistas de sus obras. Así, una montaña pasó a ser una curva con vértice hacia arriba, o un río una forma curvilínea. Son lo que él llamó impresiones, cuadros cada vez más difíciles de analizar, y este cambio en su arte se dio por el cambio en su mentalidad y espiritualismo
que le hizo cambiar su perspectiva también en el arte. A partir de este punto se produjo la iluminación en los años 20, posiblemente relacionado con sus clases que daba en Bauhaus. Finalmente, en los años 30, su pintura tuvo un último giro hacia formas cada vez más caligráficas y extraños seres vivos con forma en parte de animales, posiblemente recogidos del arte de Miró. Kandinsky atravesó mucho históricamente, ya que vivió en una época muy complicada para todo el mundo en el cual todo se caía a pedazos. A principios de 1900, Kandinsky comenzó a hacer muchas giras alrededor del mundo, pero principalmente por Europa, que era donde más se destacaba el arte en ese momento. En determinado periodo, Kandinsky, luego de haber quedado fascinado en la exposición de impresionistas, decidió irse a vivir a Alemania con su esposa, en donde realizó varias exposiciones con mucho éxito. Pero pocos años después comenzó la crisis gracias a lo que fue la Primera Guerra Mundial. Todo se vio afectado por esta razón, pero el jinete azul simboliza como a nadie la fuerza destructiva de la guerra. Los artistas que crearon este libro eran un gran grupo que decidió retratar toda esa fuerza destructiva que vivieron en la guerra. Pero gracias a esta, luego el grupo se disolvió. Clavó una espina en la amistad del grupo. Franz Marc defendía la guerra, porque consideraba que Europa estaba podrida. En la guerra vio la fuerza, la pureza y el nuevo renacer, lo cual Kandinsky no estaba para nada de acuerdo. Y cuando hablaba con este, le decía: el precio de esa limpieza es espantoso. Toda esta destrucción, lógicamente, también repercutía en el arte. Se dieron cuenta de que los medios que habían utilizado ya no eran adecuados, así que el arte comenzó a radicalizarse. Artistas llegaron a la conclusión de que el mundo horrible solo podía ser representado como tal, así que algunos artistas, Kazimir Malevich, encontraron la inspiración en esa terrible catástrofe y lo replicó en su obra Cuadrado negro sobre el fondo blanco, el cual sentó las bases para el llamado suprematismo, que sería un nuevo estilo de arte que comenzaría tras la Primera Guerra, así como el dadaísmo, que son claras reacciones artísticas que surgieron gracias a la guerra. Cuando comienza la Primera Guerra, al poco tiempo, Kandinsky decide volver para Moscú y allí hacer su vida. Estuvo muchos años viviendo en Rusia, se casó nuevamente, pero en 1917 comenzó lo que conocemos como la Revolución Rusa. Kandinsky no estuvo involucrado en la revolución hasta que de 1918 al 1921 se involucró en la política rusa, que estaba recientemente reformada por la revolución bolchevique. Sobre todo colaboró en la educación artística y en la reforma de museos. No se dedicó tanto al arte en ese momento, sino que se dedicó a enseñar. En 1921, la Escuela Alemana de Artes de Bauhaus le ofrece un empleo allí, por lo cual Kandinsky acepta y vuelve nuevamente a Alemania. Estuvo muchos años viviendo allí y enseñando en Bauhaus, hasta que en la década del 30 asciende el partido nazi y toman el poder, dando inicio en 1939 a la Segunda Guerra Mundial. Alemania estaba devastada, al igual que otros muchos países, y por ende esto afectaba en el arte también. En un momento los nazis toman la escuela de Bauhaus, teniendo finalmente que cerrarla, y le quitaron un par de obras a Kandinsky, ya que su arte no era bien visto ni aceptado por los nazis, y él era muy influenciador en el pueblo alemán y en el pueblo en general, ya que Kandinsky fue un artista reconocido y previamente aceptado por los alemanes, los cuales luego los nazis, creyéndose superiores y queriendo demostrar su poder, le quitaron sus obras. Luego de haber cerrado Bauhaus y haber perdido varias de sus obras, Kandinsky parte hacia Francia con ayuda de Marcel Duchamp, pero en 1940
los nazis toman Francia también. Vivió un par de años allí hasta que finalmente en 1944 este falleció, poco antes de que Francia se liberara de los nazis. Vasily Kandinsky fue uno de los creadores de la pintura abstracta, el más importante teórico del arte del siglo XX. Se dedicó toda su vida a forzar los límites del abstraccionismo. Composición 8. Una de las 10 pinturas que, con ese nombre, creó a lo largo de un periodo de 30 años, vio la luz cuando el artista era profesor de la Bauhaus de Weimar, la innovadora escuela de arte y diseño de Alemania, la cual influyó en la creación de sus obras. Composición 8 representa un conjunto de líneas, formas y colores dispuestos en el espacio, dando origen a una composición abstracta de elementos que invitan a descubrir múltiples significados e intenciones del autor. La interpretación es abierta y el espectador puede aportar sus propias ideas, sentimientos, sensaciones o evocaciones, lo que genera una relación interactiva con la obra y permite diferentes lecturas y significados dependiendo de la sensibilidad de la persona que lo observa. Esta obra al óleo sobre el lienzo fue comprada por Solomon Guggenheim en 1929 y actualmente se encuentra en el museo fundado por él, Solomon R. Guggenheim Museum en Nueva York. En esta obra, unos elementos geométricos de variadas formas y colores aparecen diseminados sobre un fondo frío en una relación dinámica e interactiva. La forma más sorprendente es el gran círculo negro del extremo superior izquierdo, que sirve de referencia a los círculos más pequeños y traza un profundo contraste con las afiliadas líneas y los triángulos. La presencia de los círculos en la obra, además de definir lo que era en la época considerado como una representación artística de perfección, también prevé la importancia que ellos tendrían en trabajos futuros de Kandinsky. Las diversas formas geométricas esparcidas por la tela no se presentan de manera aleatoria como muchos pueden imaginar. A pesar de ser abstractos, los trazos se posicionan en lugares específicos, formando un aspecto paisajístico. Grandes triángulos representan montañas, mientras el círculo al lado izquierdo superior simboliza el sol. Composición 8, pintura de una fiera vivacidad, aunque también serena, se considera una de las telas más importantes que el artista realizó tras la Primera Guerra Mundial. Durante los años que pasó en la Bauhaus, entre 1922 y 1926, Kandinsky expuso y desarrolló sus teorías de la forma. Composición 8 fue la primera aplicación metódica de las ideas del artista sobre la relación que existe entre el color y la forma y las consecuencias espirituales y psicológicas que de ellas se derivan. Esta pintura marca también el inicio de la larga asociación de Kandinsky con el círculo. Según su concepción, sin duda, esta forma primaria apunta a la cuarta dimensión y en su interior posee unas tremendas y bellísimas formas opuestas. Kandinsky en sus composiciones usa equivalencias musicales, ya que para él es parte de la imaginación y de la libertad creadora. De ahí el nombre de sus composiciones, que se dejaron influir por los colores fauvistas y postimpresionistas que le habían impresionado tanto. El autor es el precursor de la abstracción, teorizando además sobre el arte y siendo de gran influencia en las posteriores corrientes. Usa figuras simplificadas, influenciado por la teosofía. La realidad oculta tras las apariencias es lo que defendían, como se puede leer en su obra escrita de lo espiritual en el arte. En su obra escrita nos proporciona su visión de los colores, siempre relacionados con el alma y el significado de todos ellos. Pone mucho énfasis en esta idea, como se puede ver en sus cuadros de variedad de tonos. En torno a 1910 hacía paisajes en Murnau.
se empezó a dar cuenta que lo más importante de sus pinturas no era el tema, sino los colores y la composición. De ahí experimentó hacia la idea de la abstracción.